No estás invitada, me escribió mi hermana, después de que pagué $100.000 por la boda de sus sueños. Así que lo cancelé todo. Y los sexto rogarle al lugar del evento a las 6 de la tarde. Me llamo Allison. Tengo 32 años y, hasta el mes pasado, creía saber lo que significaba la lealtad familiar. Gasté $100.000 en la boda de ensueño de mi hermana menor, Jessica. Cada detalle, cada extravagancia, todo pagado con mis ahorros. Luego, una semana antes de su gran día, mi teléfono vibró con un mensaje de texto que lo cambió todo. No estás invitada. Así, sin más, fui borrada de la lista de invitados de una boda que había financiado por completo. Antes de contarles lo que sucedió después, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo esto y pulsen el botón de suscripción si quieren ver cómo manejé esta traición. Al crecer en los suburbios de Chicago, Jessica y yo compartíamos la típica relación de hermanas. Ella era 5 años menor y yo alternaba entre encontrarla molesta y sentirme ferozmente protectora. Nuestros padres, David y Sarah Walker, eran personas trabajadoras de clase media que enfatizaban la importancia de la educación y la familia. Papá trabajaba como ingeniero en una empresa manufacturera, mientras que mamá enseñaba tercer grado en la escuela primaria local. Eran personas corrientes con corazones extraordinarios y nos criaron para creer que la familia siempre era lo primero. Nuestra infancia fue relativamente normal. Tuvimos nuestra cuota de peleas de hermanas por ropa prestada y tiempo en el baño, pero debajo de todo eso había un vínculo inquebrantable. Jessica siempre fue la más extrovertida, con una personalidad brillante que atraía a la gente. Yo era la hermana mayor estudiosa, responsable y centrada en mi futuro. A pesar de nuestras diferencias, nos apoyábamos mutuamente. Todo cambió en una lluviosa noche de octubre hace 12 años. Yo tenía 20 años, era estudiante de tercer año de universidad y estaba en casa por las vacaciones de otoño. Jessica tenía solo 15 años, era estudiante de segundo año de secundaria. Nuestros padres conducían a casa después de su cena de aniversario cuando un conductor ebrio cruzó la mediana. La policía dijo que murieron al instante. En un momento, Jessica y yo nos convertimos en huérfanas. El dolor fue abrumador. Recuerdo estar sentada en la funeraria, sosteniendo la mano de Jessica. Ambas estábamos en estado de shock e incapaces de procesar lo que había sucedido. A medida que la niebla del duelo inicial se disipaba, la realidad se impuso. Jessica era menor de edad. Nuestros únicos parientes vivos eran una abuela anciana en una residencia y un tío en Arizona que apenas conocíamos. La elección fue clara para mí, aunque aterradora. Me convertí en la tutora legal de Jessica. Puse en pausa mis estudios de derecho. Mi futuro cuidadosamente planeado pasó de repente a un segundo plano para asegurar que Jessica pudiera terminar la secundaria en el único hogar que había conocido. Vendimos la casa de nuestros padres y nos mudamos a un pequeño apartamento de 2 habitaciones que podía permitirme con mis ingresos limitados. Acepté un trabajo como asistente legal durante el día y servía mesas por la noche. Cada dólar se destinaba a mantenernos a flote y a ahorrar para el fondo universitario de Jessica. Esos años fueron un torbellino de agotamiento y gestión del duelo. Ayudaba a Jessica con sus tareas, asistía a sus eventos escolares e intentaba llenar el imposible vacío que nuestros padres habían dejado. Había noches en las que me derrumbaba en lágrimas después de que Jessica se acostara, preguntándome si estaba haciendo algo bien. Pero cuando llegaba la mañana, ponía una cara valiente y seguía adelante. Jessica se graduó de la secundaria con honores. Ese día, viéndola con su toga y birrete, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Nuestros padres deberían haber estado allí, pero habíamos superado juntas la época más oscura, y nuestro vínculo solo se había fortalecido. Me había prometido a mí misma que Jessica tendría todas las oportunidades que nuestros padres habrían querido para ella. Cuando Jessica fue aceptada en la Universidad de Northwestern, estaba eufórica. Para entonces, había ascendido en el bufete de abogados y finalmente podía permitirme clases nocturnas en la Facultad de Derecho. Acordamos que Jessica viviría en el campus mientras yo continuaba trabajando y estudiando. Era un horario agotador, pero saber que Jessica estaba recibiendo la educación que nuestros padres habían soñado para ella hacía que valiera la pena. La universidad cambió a Jessica. Se unió a una hermandad y se hizo amiga de estudiantes adinerados cuyos estilos de vida eran muy diferentes a nuestra modesta crianza. Noté pequeños cambios en sus valores y prioridades,
pero lo atribuía al crecimiento y la exploración normales. Cuando se quejaba de no tener la ropa de diseñador o las vacaciones de lujo que disfrutaban sus amigas, le recordaba nuestra realidad. A veces lo entendía. Otras veces se cerraba, haciéndome sentir como la villana. A pesar de estas tensiones ocasionales, seguíamos siendo cercanas. Después de que Jessica se graduó con un título en marketing, consiguió un trabajo en una prestigiosa firma de publicidad en Chicago. Para entonces, yo había terminado la facultad de Derecho, había aprobado el examen de abogacía y había conseguido un puesto como asociada en un bufete de abogados corporativos en Boston. La distancia era difícil, pero nos llamábamos semanalmente y nos visitábamos cuando podíamos. Mi carrera despegó más rápido de lo que esperaba. El derecho corporativo era exigente, pero lucrativo, y por primera vez en mi vida adulta, tenía estabilidad financiera. Compré un bonito apartamento, empecé a invertir y finalmente sentí que podía respirar. A Jessica también le iba bien, ascendiendo en su empresa y construyendo una vida en Chicago. Hace 2 años, Jessica me llamó rebosante de emoción. Había conocido a alguien en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Su nombre era Michael Davis, de 29 años, un profesional de finanzas en una importante firma de inversión. Por la forma en que lo describía, habrías pensado que había conocido a una estrella de cine. Era guapo, encantador, bien educado y de una familia adinerada de Nueva Inglaterra. Su relación avanzó rápidamente. Michael conquistó a Jessica con fines de semana románticos, regalos caros y la presentación a su círculo social de élite. Cuando me visitaba en Boston, todo lo que podía hablar era de Michael y la vida que estaban construyendo juntos. Estaba feliz por ella, de verdad. Después de todo lo que había pasado, merecía amor y felicidad. 8 meses después de conocerse, Michael le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de 3 quilates durante un viaje sorpresa a las Bahamas. Jessica me llamó de inmediato, gritando de alegría. Reí y lloré con ella, genuinamente emocionada de que mi hermana pequeña hubiera encontrado a su persona. Cuando la conversación se centró en la planificación de la boda, Jessica se volvió vacilante. Mencionó que la familia de Michael esperaba un cierto tipo de boda, algo más grandioso de lo que ella pensaba que podíamos permitirnos. Pude oír el conflicto en su voz, dividida entre sus sueños y lo que parecía realista. Fue entonces cuando hice la oferta que finalmente llevaría al mensaje de texto que destrozó mi corazón. Le dije a Jessica que quería pagar su boda. Toda. Había estado ahorrando durante años, en parte para mi propio futuro, pero también con la idea nebulosa de que algún día ayudaría a Jessica con un evento importante de la vida, tal como nuestros padres lo habrían hecho. Les había hecho una promesa silenciosa de que Jessica nunca se perdería hitos importantes porque ellos ya no estaban. Jessica se quedó sin palabras al principio, luego rompió a llorar. No paraba de decir gracias, diciéndome que era la mejor hermana del mundo, que nunca podría pagármelo. Le dije que no necesitaba pagarme. Esto era lo que la familia hacía el uno por el otro. Acordamos un presupuesto razonable de $40,000, que parecía generoso para una boda hermosa sin dejar de ser financieramente responsable. En ese momento, Jessica era de nuevo mi agradecida hermana pequeña, y me sentí conectada con nuestros padres, cumpliendo un deber que ellos habrían asumido si hubieran vivido. No tenía idea de que esta promesa me llevaría a la traición más dolorosa de mi vida. La planificación de la boda comenzó con emoción y complicidad fraternal. Jessica y yo pasamos horas en videollamadas mirando lugares en el área de Chicago. Ella quería algo elegante pero no demasiado formal, un lugar que se fotografiara maravillosamente pero que también se sintiera cálido y acogedor. Nuestro presupuesto inicial de $40,000 parecía más que adecuado para una encantadora celebración con unos 100 invitados. 3 semanas después de nuestra búsqueda, Jessica me llamó por un lugar que acababa de visitar. Su voz estaba entrecortada por la emoción mientras describía Lakeside Manor, una finca exclusiva en el lago Michigan con jardines cuidados, un gran salón de baile y una vista panorámica del agua. Era, como ella dijo, la perfección absoluta. Luego mencionó la tarifa de alquiler, $25,000. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Eso era más de la mitad de nuestro presupuesto total solo para el lugar. Le recordé amablemente a Jessica nuestras limitaciones financieras, sugiriendo que miráramos algunas alternativas que pudieran ofrecer una sensación similar a un precio más bajo. Pero Alice,
dijo Jessica, su voz adoptando un tono suplicante que reconocí de la infancia. Este es el lugar. Entré y simplemente lo supe. A Michael también le encanta. Su madre dice que es el reflejo perfecto de la vida que Michael y yo estamos construyendo juntos. Ese fue mi primer encuentro con Sandra Davis, aunque solo de mención. Pronto aprendería que la opinión de Sandra tenía un peso significativo para mi hermana, quizás más de lo que era saludable. A pesar de mis reservas, acepté visitar el lugar durante mi próxima visita a Chicago. Tenía que admitir que Lakeside Manor era impresionante. La finca tenía un encanto histórico combinado con comodidades modernas, y la vista era realmente espectacular. Al ver la cara de Jessica iluminarse mientras describía dónde tendría lugar cada parte de la ceremonia y la recepción, no pude decepcionarla. Firmé el contrato y di el depósito, diciéndome que este era un evento único en la vida. Con el lugar asegurado, pasamos a otros detalles. Jessica quería un vestido de novia de diseñador, y programamos citas en varias boutiques de novias de alta gama. Volé a Chicago para la ocasión, esperando un día de complicidad fraternal. En cambio, me presentaron a Sandra Davis en persona por primera vez. Sandra era una mujer delgada y elegantemente vestida de unos 50 años, con un cabello rubio perfectamente iluminado y el tipo de aplomo seguro que proviene de una vida de privilegios. Me saludó con besos al aire y una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos. Así que tú eres la famosa Allison, dijo, dándome una mirada evaluadora. Jessica nos ha contado mucho sobre ti. Qué admirable que te haya ido tan bien a pesar de tus difíciles circunstancias. El comentario me dolió, pero sonreí cortésmente y le agradecí por venir. Jessica parecía ajena al trasfondo de condescendencia en el tono de su futura suegra. En la primera boutique, Jessica se probó varios vestidos, cada uno más caro que el anterior. Cuando salió con una creación de Vera Wang de $8,000, Sandra juntó las manos con deleite. Ese es el indicado, absolutamente perfecto, declaró Sandra antes de que Jessica o yo pudiéramos decir una palabra. Vale cada centavo. No se le puede poner precio a cómo te verás en las fotos de tu boda. Jessica giró frente al espejo, claramente enamorada del vestido. Cuando me miró con ojos esperanzados, asentí y sonreí. La alegría en su rostro valía la pena el golpe a mi tarjeta de crédito. Pero mientras la asistente de la boutique llevaba a Jessica de vuelta para probarse otro estilo, Sandra se acercó a mí. Jessica me dice que eres abogada corporativa, dijo. Eso debe ser bastante exigente. Michael y Jessica son muy afortunados de tener familias que los apoyan y que entienden la importancia de las apariencias en sus círculos profesionales. Respondí que estaba feliz de ayudar a que el día de Jessica fuera especial, ignorando deliberadamente la implicación de que se trataba de apariencias en lugar de celebrar el amor de mi hermana. A medida que avanzaba el día, noté que Jessica se remitía a la opinión de Sandra en cada decisión, desde el velo hasta los zapatos. Cuando sugería una opción hermosa que costaba menos, Jessica miraba a Sandra antes de declinar cortésmente. Al final del día, no solo habíamos seleccionado el vestido de $8,000, sino también un velo de $2,000 y zapatos personalizados que costaban casi $1,000. Nuestro presupuesto se estaba evaporando más rápido de lo que había anticipado. Durante las semanas siguientes, se decidieron más elementos de la boda, a menudo con una mínima participación de mi parte, a pesar de mi inversión financiera. Se eligió una empresa de catering premium por recomendación de Sandra, con un costo por plato que me hizo estremecer. El paquete del fotógrafo incluía fotos de compromiso, cobertura del día de la boda con 2 fotógrafos y un lujoso álbum encuadernado en cuero, todo lo cual sumaba otros $6,000. Durante una reunión de planificación en el club de campo de Sandra, expresé mi preocupación por los costos que aumentaban rápidamente. Jessica parecía incómoda mientras Sandra sonreía débilmente. Quizás esto es difícil de entender si no estás acostumbrada a estos círculos, dijo Sandra suavemente. Pero cuando te casas con una familia como la nuestra, se esperan ciertos estándares. El padre de Michael está en la junta directiva de 3 grandes empresas. Muchos de sus colegas asistirán. Lo entiendo, dije, tratando de mantener mi tono ligero, pero acordamos un presupuesto inicialmente y ya lo hemos superado con creces. Jessica intervino rápidamente. Allison, me prometiste la boda de mis sueños. No me di cuenta de que te referías a que tenía condiciones. Sus palabras se sintieron como una bofetada.
Nunca había visto a mi hermana hablarme con tal derecho despectivo. Me pregunté si esto era influencia de Sandra o si Jessica siempre había albergado estas actitudes y solo ahora se sentía con poder para expresarlas. La situación se volvió más preocupante cuando Jessica me informó que la lista de invitados había aumentado en 50 personas, todas del círculo social de Sandra. Eran personas que ni Jessica ni yo conocíamos personalmente, pero que Sandra insistía en que debían ser invitadas por las apariencias. Es así como se hacen las cosas, explicó Jessica cuando cuestioné las adiciones. Estas son conexiones importantes para la carrera de Michael, y Sandra ha sido de gran ayuda con todo. Comencé a notar un patrón en el comportamiento de Jessica. Se estaba volviendo cada vez más consciente del estatus, haciendo referencias a la riqueza y las conexiones de la familia de Michael en las conversaciones. Parecía casi avergonzada cuando hablaba de nuestra infancia o de nuestros padres, como si nuestra crianza de clase media fuera algo que ocultar en lugar de la base de quienes éramos. En la fiesta de compromiso de Jessica, que la familia Davis organizó en su club de campo, escuché a Sandra presentar a Jessica a sus amigas. Jessica tiene una gracia tan natural, decía Sandra. Nunca dirías que no nació en nuestro círculo. Estamos trabajando en pulir algunos detalles, por supuesto. Jessica se rió como si que hablaran de ella como un proyecto fuera perfectamente aceptable. Más tarde, cuando mencioné el comentario, Jessica lo desestimó. Tiene buenas intenciones, Allison. Sandra me está ayudando a navegar por el mundo de Michael. No entiendes cómo es. ¿Y qué mundo es ese exactamente?, pregunté, incapaz de ocultar mi preocupación. El mundo del que voy a ser parte ahora, respondió Jessica con una nueva dureza en su voz. Te quiero, pero siempre has sido tan práctica y centrada en el trabajo. Hay más en la vida que eso. Tragué mi dolor y me recordé a mí misma que el estrés previo a la boda afecta a todos de manera diferente. Quizás Jessica solo estaba nerviosa por unirse a una familia tan diferente a la nuestra. Aún así, mientras volaba de regreso a Boston esa noche, no pude evitar la sensación de que estaba perdiendo a mi hermana por la influencia de Sandra, una decisión de boda a la vez. 6 meses antes de la boda, la dinámica había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como una tensión sutil se había convertido en una incómoda lucha de poder con Sandra, firmemente al mando de todas las decisiones de la boda. Las reuniones del comité de planificación, que antes eran una oportunidad para que Jessica y yo nos uniéramos por la emoción compartida, se habían convertido en el escenario de Sandra para mostrar su destreza social y sus conexiones. Durante una videollamada sobre los arreglos florales, observé cómo Jessica asentía a la sugerencia de Sandra de flores importadas fuera de temporada que costarían casi el triple de lo que habíamos presupuestado para las flores. La familia Davis ha utilizado a este florista durante 3 generaciones, declaró Sandra con autoridad. Hicieron la boda de mi sobrina Caroline en el Symphony Hall de Boston el año pasado. Todos quedaron simplemente asombrados. Cuando sugerí amablemente que las flores locales de temporada podrían ser igualmente hermosas y más económicas, la expresión de Jessica se tensó. Allison, si tienes preocupaciones financieras, deberías decirlo, dijo con una frialdad que se estaba volviendo familiar. Podemos discutir reducir gastos, aunque odiaría decepcionar a la familia de Michael después de toda su contribución. La implicación era clara. Mis sugerencias prácticas la estaban avergonzando frente a sus futuros suegros. Le aseguré que las finanzas no eran el problema, aunque en verdad estaba empezando a sentir la presión del presupuesto en constante expansión. El propio Michael seguía siendo una figura periférica en estas discusiones. Cada vez que surgía un conflicto, se ponía del lado de su madre con un encogimiento de hombros y un conciliador «mamá sabe más sobre estas cosas». A los 30 años, todavía parecía habitar el papel de hijo obediente en lugar de adulto independiente. Me pregunté si Jessica entendía lo que esta dinámica significaría para su matrimonio. Cuando llegó el verano, Jessica había adoptado por completo los gustos caros y las aspiraciones sociales de Sandra. La hermana humilde y agradecida que había criado estaba siendo reemplazada por alguien que hablaba de casas de verano y expectativas sociales como si hubiera nacido para ellas. Cuando le recordaba a la chica considerada y con los pies en la tierra que siempre había sido, ella ponía los ojos en blanco. La gente crece, Allison. Estoy evolucionando. ¿Por qué no puedes alegrarte por mí? La despedida de soltera, celebrada en la extensa casa de Sandra en un exclusivo suburbio de Chicago, se convirtió en una dolorosa ilustración de lo mucho que Jessica y yo nos habíamos distanciado.
Había volado para el fin de semana, emocionada por celebrar con mi hermana, a pesar de nuestras recientes tensiones. Llevaba un vestido azul marino de una tienda departamental de gama media, profesional y elegante según mis estándares. Cuando llegué, Jessica me miró y su rostro se descompuso. Oh, dijo, mirando a las otras invitadas con sus atuendos de diseñador. Pensé que te pondrías algo un poco más especial para hoy. Durante la despedida, me sentí agudamente fuera de lugar entre las amigas de Sandra, con sus joyas sutiles y su juicio no tan sutil. Mientras Jessica abría los regalos, Sandra rondaba cerca, haciendo comentarios sobre cada artículo. Cuando Jessica desenvolvió mi regalo, un álbum de fotos hecho a mano que contenía fotos de nuestros padres y nuestra vida juntas, junto con un par de aretes de zafiro que habían pertenecido a nuestra madre, la sonrisa de Sandra se tensó. «Qué pintoresco», dijo. «Aunque quizás no sea exactamente la estética que buscamos para la boda. El fotógrafo que hemos contratado tiene un estilo visual muy específico». Jessica rápidamente dejó el álbum a un lado y pasó al siguiente regalo, un juego de copas de champán de cristal de una de las amigas de Sandra. Los aretes, las joyas favoritas de nuestra madre, permanecieron en su caja sin ser reconocidos. Más tarde esa noche, sugerí que Jessica y yo cenáramos solas para reconectar. Ella aceptó a regañadientes, pero pasó la mayor parte de la comida revisando su teléfono y haciendo comentarios sobre que el restaurante no estaba a la altura de los estándares a los que se había acostumbrado. Cuando finalmente expresé mi preocupación por lo diferente que parecía, el comportamiento de Jessica cambió instantáneamente de aburrido a defensivo. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió. Que no tengo permitido crecer, disfrutar de cosas bonitas, encajar con mi futura familia. Por supuesto que sí, dije, tratando de mantener la calma. Pero siento que estás cambiando la esencia de quién eres, Jess. Y siento que Sandra está fomentando ese cambio. Los ojos de Jessica se entrecerraron. Esto es exactamente por lo que Sandra dice que estás celosa de mi relación con ella. Siempre has sido controladora, Allison. Solo porque me criaste no significa que puedas dictar en quién me convierto. La acusación me dolió. No estoy tratando de controlarte. Me preocupa que te estés perdiendo a ti misma tratando de convertirte en lo que la familia Davis quiere que seas. No, dijo Jessica, levantándose y recogiendo su bolso. Estás celosa porque estoy ascendiendo en el mundo mientras tú estás estancada en la misma vida práctica y aburrida que siempre has tenido. Sandra dice que me estás frenando, y tal vez tenga razón. Me dejó sentada sola en el restaurante, conteniendo las lágrimas y tratando de entender cómo nuestra relación se había deteriorado tan dramáticamente. La hermana por la que tanto había sacrificado ahora me veía como controladora y celosa, mientras que Sandra Davis, que la conocía desde hacía menos de 2 años, se posicionaba como su verdadera defensora. De vuelta en mi habitación de hotel, llamé a mi amiga más cercana, Rachel, y me derrumbé, explicando la situación entre lágrimas. Parece que esta mujer ha secuestrado por completo a tu hermana, dijo Rachel después de escuchar pacientemente. Jessica probablemente está insegura acerca de encajar en esta familia adinerada y Sandra se está aprovechando de eso. ¿Pero qué puedo hacer?, pregunté. Si retiro mi apoyo financiero ahora, solo confirmaré su narrativa de que estoy tratando de controlarla. Estás en una posición imposible, admitió Rachel. Pero no puedes seguir financiando esta boda si te están tratando así. Tiene que haber un punto de quiebre. Para ese momento, el presupuesto había aumentado a $85.000, y me estaba costando manejarlo. Había sacado dinero de mi cuenta de jubilación, justificándolo como un gasto único en la vida para mi única hermana. Pero la presión financiera se estaba volviendo insoportable, especialmente junto con el costo emocional. 2 días antes de regresar a Boston, escuché una conversación que debería haber sido mi advertencia final. Había llegado temprano a una reunión con la organizadora de bodas en casa de Sandra y estaba esperando en el solarium cuando escuché voces de la habitación contigua. Allison simplemente no entiende nuestro mundo, decía Sandra. Ha hecho lo mejor que ha podido con Jessica, por supuesto, pero ahora la está frenando. Una vez que estén casados, necesitarás crear algo de distancia. Su influencia es limitante. Lo sé, respondió Jessica, su voz pequeña pero resuelta. A veces siento que quiere que siga siendo la misma persona que era cuando murieron nuestros padres. Pero ya no soy esa chica. Por supuesto que no, querida, dijo Sandra con dulzura.
Ahora eres una Davis, o pronto lo serás. Eso conlleva ciertos estándares y expectativas que Allison simplemente no puede comprender desde su perspectiva. Me quedé helada, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. En ese momento, debería haber entrado en la habitación y haberlas confrontado a ambas. Debería haber exigido respeto o haber retirado mi apoyo por completo. En cambio, salí silenciosamente de la casa, le envié un mensaje de texto a Jessica diciendo que no me sentía bien y pasé mi última noche en Chicago sola en mi habitación de hotel, tratando de convencerme de que las cosas mejorarían después de que pasara el estrés de la boda. Regresé a Boston con el corazón apesadumbrado, pero aún aferrándome a la esperanza de que mi relación con Jessica pudiera salvarse. Me dije a mí misma que una vez que la boda terminara y la influencia de Sandra disminuyera, mi verdadera hermana volvería a mí. Era una ficción reconfortante que me permitía seguir extendiendo cheques incluso mientras mi hermana se alejaba cada vez más. 2 semanas antes de la boda, volé de regreso a Chicago para la revisión final del lugar con la organizadora de bodas, Jessica, Michael y por supuesto, Sandra. El clima era perfecto, soleado, con una suave brisa que venía del lago Michigan. En otras circunstancias, habría sido un día alegre viendo toda la planificación unirse para el momento especial de mi hermana. Emma, la organizadora de bodas, nos recibió en Lakeside Manor con una tableta en la mano y una expresión ligeramente nerviosa. Tenemos algunos detalles de última hora que revisar, dijo, guiándonos a través del gran vestíbulo de entrada. Ha habido algunas adiciones al plan original. Sentí que se me apretaba el estómago. Más adiciones significaban más dinero, y ya estaba al límite de mi capacidad financiera. Mientras caminábamos por el lugar, Emma detalló los cambios: un paquete de iluminación mejorado, una barra de postres adicional junto al pastel de bodas, un cuarteto de cuerdas para la hora del cóctel además de la banda ya contratada para la recepción, y servilletas y cajas de recuerdos con monogramas personalizados que no estaban en el plan original. Cuando Emma mencionó el total de estas adiciones, $15,000, no pude contenerme más. Espera, dije, deteniéndome en medio del salón de baile. Estos cambios no fueron aprobados por mí. Yo estoy pagando esta boda, y ya acordamos los detalles finales el mes pasado. Sandra soltó una pequeña risa condescendiente. Jessica y Michael decidieron que estas mejoras eran necesarias para el calibre del evento que están organizando. La barra de postres fue mi sugerencia. En realidad, la familia Davis es conocida por nuestra atención al detalle. Me volví hacia Jessica, esperando que al menos reconociera que debería haberme consultado. En cambio, parecía molesta, como si mis preocupaciones por gastar $15,000 adicionales fueran interrupciones mezquinas a su día perfecto. Allison, dijo en un tono que uno podría usar con un niño difícil. Estos son pequeños detalles que marcarán una gran diferencia. Asumimos que no sería un problema ya que querías que tuviera la boda de mis sueños. La forma en que usó mis propias palabras de amor en mi contra rompió algo dentro de mí. Había trabajado semanas de 60 horas durante meses para pagar esta boda, había sacado dinero de mi cuenta de jubilación y había pospuesto mis propias metas de vida, todo porque quería que mi hermana tuviera la celebración que nuestros padres le habrían dado. Y aquí estaba ella, tratándome como un cajero automático en lugar de una persona que había sacrificado todo por su felicidad. Esto no se trata del dinero, dije, aunque, por supuesto, en parte lo era. Se trata de respeto. Tomaste decisiones importantes que involucraban mis finanzas sin siquiera hablar conmigo. Eso no está bien, Jessica. Sandra se adelantó, colocando una mano manicurada en el hombro de Jessica en una muestra de solidaridad. Creo que estás creando un drama innecesario, Allison. Este es el día de Jessica y Michael, no el tuyo. Si estás haciendo que esta boda se trate de ti, quizás necesites examinar tus motivaciones. Emma, la organizadora de bodas, se movió incómodamente, deseando claramente estar en cualquier otro lugar que no fuera en medio de este conflicto familiar. Michael permaneció en silencio junto a su madre, sin ofrecer apoyo a ninguna de las partes. Haciéndolo sobre mí, repetí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. No he hecho nada más que poner las necesidades de Jessica primero desde el día en que murieron nuestros padres. Pospuse la facultad de Derecho para criarla. Trabajé en múltiples empleos para pagarle la universidad y ahora estoy gastando los ahorros de mi vida en esta boda sin quejarme. Exactamente como estoy haciendo que esto se trate de mí.
El rostro de Jessica se sonrojó de ira. Ahí está. El papel de mártir. Siempre tienes que recordarme todo lo que has hecho, como si te debiera toda mi vida. Quizás si tuvieras tu propia familia, no necesitarías aferrarte tanto a mí. Sus palabras me golpearon como un golpe físico. Nunca había pensado en mis sacrificios como algo que ella me debía. Había hecho lo que cualquier hermana amorosa haría, lo que nuestros padres habrían querido. La idea de que Jessica viera mi cuidado como algún tipo de manipulación era devastadora. La discusión continuó mientras nos movíamos al estacionamiento del lugar, lejos de la avergonzada organizadora de bodas. Jessica se volvió cada vez más hostil, sacando a relucir supuestas ofensas de años atrás, pintándome como controladora y autoritaria. «Eres tóxica, Allison», declaró finalmente, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedes soportar que haya encontrado una familia que me aprecia sin hacerme sentir en deuda con ellos. Sandra me ha mostrado lo que significa ser apoyada sin condiciones». Miré a Sandra, que llevaba una expresión de preocupación comprensiva que no llegaba a sus ojos calculadores. Había orquestado esto perfectamente, posicionándose a sí misma como la figura materna amorosa mientras que a mí me asignaba el papel de villana. «Jessica, por favor», dije, con la voz quebrada. «Piensa en todo lo que hemos pasado juntas. Te crié. Estuve allí cuando te rompieron el corazón por primera vez. Te ayudé a estudiar para tus exámenes de admisión. Me senté en primera fila en tu graduación universitaria. ¿Cómo puedes pensar que quiero algo que no sea tu felicidad?» Por un breve momento, vi un destello de la hermana que conocía en los ojos de Jessica. Un destello de reconocimiento de nuestra historia compartida. Pero entonces Michael se interpuso entre nosotras. «Creo que deberías tomarte un descanso de la planificación de la boda, Allison», dijo en un tono que sugería que estaba siendo razonable. «Estás claramente molesta, y este estrés no es bueno para Jessica. ¿Por qué no regresas a Boston antes? Podemos encargarnos de los arreglos finales». «Michael», comencé. Pero Jessica me interrumpió. «Tienes razón. No puedo lidiar con tus arrebatos emocionales en este momento. Tengo una boda que terminar de planificar». De pie allí en ese estacionamiento, me sentí completamente sola y traicionada. La hermana que había criado, la persona que más amaba en el mundo, había elegido la aprobación de estas personas frías y obsesionadas con el estatus por encima de nuestro vínculo. Pero aún no podía obligarme a retirar mi apoyo. Me dije a mí misma que después de la boda, las cosas mejorarían. La influencia de Sandra disminuiría y Jessica recordaría quién era realmente. «Está bien», dije finalmente. «Volveré a Boston. Pero por favor, Jessica, llámame si necesitas algo. Te quiero pase lo que pase». Ella no me lo devolvió. Solo asintió rígidamente y dejó que Michael la llevara a su coche, donde Sandra esperaba con un brillo triunfante en sus ojos. Cambié mi vuelo y regresé a Boston esa noche, sintiéndome vacía y derrotada. Durante los siguientes días, no supe nada de Jessica. Envié algunos mensajes de texto tentativos preguntando sobre los detalles finales y ofreciendo ayuda, pero solo recibí respuestas breves y profesionales. Luego, exactamente una semana antes de la boda, mi teléfono vibró con un mensaje de texto que lo cambiaría todo. Estaba en el trabajo revisando contratos cuando llegó. El mensaje era de Jessica. «No estás invitada». Miré mi teléfono con incredulidad. Seguramente, esto era algún tipo de error. Luego vi el mensaje que seguía. «Allison, después de mucho pensarlo y discutirlo con Michael y su familia, hemos decidido que sería mejor que no asistieras a la boda. Tu energía negativa y tu tendencia a hacer que todo gire en torno a ti arruinarían la atmósfera que estamos tratando de crear. Necesito que este día sea perfecto y eso significa no tener que preocuparme por tu desaprobación o juicio. Los pagos finales ya se han realizado, por lo que tus obligaciones financieras están completas. Espero que puedas respetar nuestra decisión». Leí el mensaje 5 veces, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi hermana, a quien había criado, cuya boda había pagado, me estaba desinvitando. La crueldad y la insensibilidad de ello eran impresionantes. Inmediatamente intenté llamarla, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intenté una y otra vez con el mismo resultado. Finalmente, llamé a Michael, quien sí contestó.
Michael, ¿qué está pasando?, exigí, con la voz temblando de emoción. Jessica acaba de enviarme un mensaje de texto diciendo que no estoy invitada a la boda. Esto tiene que ser algún tipo de malentendido. Hubo una pausa antes de que hablara. No es un malentendido, Allison. Hemos pensado mucho en esto. Jessica está muy estresada en este momento, y tu presencia solo aumentaría ese estrés. Ustedes dos pueden trabajar en su relación después de la luna de miel, pero por ahora, necesita espacio. Espacio, repetí con incredulidad. Pagué por cada centímetro de ese lugar, cada flor, cada plato de comida, y ahora me dices que ni siquiera puedo asistir. Este es exactamente el tipo de comportamiento difícil del que estamos hablando, dijo Michael fríamente. Sigues sacando a relucir el dinero, usándolo como palanca. Eso es manipulación emocional, Allison. Jessica se merece algo mejor en el día de su boda. Antes de que pudiera responder, agregó, Sandra sugirió que esta ruptura limpia podría ser lo mejor para todos. Ella se asegurará de que todo transcurra sin problemas en tu ausencia. Por supuesto, Sandra finalmente había logrado su objetivo de eliminarme por completo de la ecuación. Como si fuera una señal, mi teléfono sonó con un mensaje de la propia Sandra. Allison, sé que esto debe ser difícil para ti, pero a veces la armonía familiar requiere decisiones difíciles. Jessica está abrazando su nueva vida y su nueva familia ahora. Quizás con el tiempo, cuando hayas aceptado esta transición, puedas encontrar un lugar en esa vida de nuevo. Por ahora, nos encargaremos de todo. La condescendencia y la superioridad petulante en su mensaje me revolvieron el estómago. Me senté en mi escritorio, incapaz de concentrarme en el trabajo, incapaz de pensar con claridad sobre lo que acababa de suceder. La traición fue tan completa, tan calculada, que desafiaba la comprensión. Esa noche, sola en mi apartamento, todo el peso de la situación se derrumbó sobre mí. Había perdido a mi hermana, no por la muerte como nuestros padres, sino por algo que se sentía igualmente permanente, su rechazo voluntario de nuestro vínculo en favor de las oportunidades de ascenso social que representaba la familia Davis. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, pasando por la incredulidad, la rabia y una tristeza devastadora. Las fotografías de Jessica y yo que adornaban mi sala de estar ahora parecían artefactos de una vida que ya no existía. Había sacrificado tanto para asegurarme de que nunca sintiera demasiado la ausencia de nuestros padres. Y así era como ella pagaba ese amor, con un mensaje de texto despidiéndome de su vida. Mientras estaba sentada rodeada de facturas de boda que había pagado y correos electrónicos de confirmación de servicios que había organizado, una extraña sensación de irrealidad se apoderó de mí. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo pude haber seguido apoyando esta boda incluso cuando Jessica y la familia Davis me marginaban sistemáticamente? Las señales habían estado allí durante meses, pero las había ignorado, poniendo excusas y esperando que las cosas mejoraran. Esa noche apenas dormí, mi mente corriendo con recuerdos dolorosos y preguntas sin respuesta. Por la mañana, mi dolor se había cristalizado en algo más duro y claro. Me habían utilizado y descartado, y ahora tenía que tomar una decisión sobre lo que sucedería a continuación. Cuando el sol salió en un nuevo día, me encontré sentada en la mesa de mi cocina con una extraña sensación de calma. El shock y el dolor iniciales no habían desaparecido, pero se habían transformado en algo más, claridad. Por primera vez desde que Jessica había conocido a Michael y entrado en la órbita de la familia Davis, vi la situación con una claridad perfecta y sin filtros. Había estado permitiendo los peores instintos de mi hermana al continuar financiando la boda cada vez más extravagante a pesar de su falta de respeto y las manipulaciones de Sandra. Me había vuelto cómplice de mi propio maltrato. Era hora de que eso terminara. Saqué mi computadora portátil y comencé a revisar metódicamente todos los contratos y acuerdos de la boda. Cada uno de ellos estaba a mi nombre, con mi firma, el lugar, el catering, las flores, la fotografía, la videografía, la banda, el cuarteto de cuerdas, el pastel de bodas, el transporte, todo. Había pagado depósitos en todos los servicios, con los pagos finales programados para los próximos días. Mi teléfono sonó. Era mi amiga Dani, una abogada de mi firma especializada en derecho contractual. Le había enviado un mensaje tarde la noche anterior preguntándole si podíamos hablar por la mañana. Recibí tu mensaje, dijo Dani. Sonabas molesta. ¿Qué está pasando?
Le expliqué la situación lo más calmadamente que pude, detallando el texto de Jessica y mi descubrimiento sobre los contratos. Legalmente, ¿cuáles son mis opciones aquí?, pregunté después de exponer los hechos. Dani guardó silencio por un momento. Bueno, dado que todos los contratos están a tu nombre, tienes el derecho legal de modificarlos o cancelarlos. Habría penalizaciones financieras por la cancelación tan cerca del evento, pero eso es entre tú y los proveedores. Jessica no tiene ninguna base legal en estos acuerdos. ¿Y moralmente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta en mi corazón. Moralmente, repitió Dani. Allison, te desinvitaron de una boda que estás pagando. Diría que todas las obligaciones morales terminaron con ese mensaje de texto. ¿Qué estás pensando hacer exactamente? Lo que estaba considerando se sentía a la vez aterrador y extrañamente liberador. Estoy pensando en cancelarlo todo. Hubo una pausa antes de que Dani respondiera. Esa es una opción nuclear, Allison. ¿Estás segura de que quieres tomar ese camino? Una vez que hagas esto, tu relación con Jessica podría no recuperarse nunca. ¿Qué relación?, pregunté con amargura. La que yo doy y ella toma. La que ella permite que su futura suegra me saque sistemáticamente de su vida. Esa relación ya se acabó, Dani. Jessica la terminó, no yo. Después de hablar sobre la logística y las implicaciones con Dani, tomé mi decisión. Cancelaría cada servicio de la boda con efecto inmediato. Sí, perdería los depósitos que ya había pagado, pero evitaría que se procesaran los pagos finales, ahorrando decenas de miles de dólares. Más importante aún, recuperaría mi autorrespeto. Comencé con el lugar. Con manos que temblaban ligeramente, marqué el número de Lakeside Manor. Hola, soy Allison Walker, dije cuando el gerente del lugar respondió. Llamo por la boda Walker Davis programada para el próximo sábado. Por supuesto, señorita Walker, respondió el gerente amablemente. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarla? Sí, dije, tomando una respiración profunda. Necesito cancelar el evento. Hubo una pausa. ¿Cancelar? Pero la boda es en 7 días. ¿Está segura? Le expliqué la situación brevemente, sin entrar en detalles emocionales, pero dejando claro que como la persona que había firmado y pagado el contrato, estaba ejerciendo mi derecho a cancelar. El gerente fue profesional, pero claramente sorprendido. Entiendo, señorita Walker. Habrá tarifas de cancelación como se describe en su contrato. El depósito no es reembolsable, y como estamos dentro de la ventana de 7 días, hay una penalización adicional. Entiendo, dije. Por favor, procese las tarifas requeridas por el depósito y la cancelación, pero asegúrese de que no se apliquen más cargos. Después del lugar, vino la empresa de catering, luego el florista, los fotógrafos, el videógrafo, la banda y todos los demás proveedores de servicios. Cada llamada siguió el mismo patrón: sorpresa inicial, comprensión profesional, discusión de los términos de cancelación. Algunos proveedores fueron comprensivos cuando les expliqué que me habían desinvitado de la boda que estaba financiando. Otros simplemente procesaron la cancelación sin comentarios. Emma, la organizadora de bodas, fue la llamada más difícil. Había presenciado la discusión en el lugar y parecía genuinamente en conflicto. Allison, no quiero entrometerme, pero ¿has hablado con Jessica sobre esta decisión?, preguntó con cautela. Jessica tomó su decisión cuando me desinvitó, respondí, con la voz firme. Ahora estoy tomando la mía. A media tarde, todos y cada uno de los servicios de la boda habían sido cancelados. Había perdido aproximadamente $30,000 en depósitos no reembolsables, pero había evitado que se cargaran otros $70,000 a mis cuentas. Envié correos electrónicos a mi banco y a las compañías de tarjetas de crédito, alertándoles para que rechazaran cualquier intento de procesar los pagos previamente autorizados. Durante este proceso, mis emociones fluctuaron salvajemente. En un momento me sentía poderosa y justificada. Al siguiente, dudaba de mí misma y contenía las lágrimas. ¿Estaba siendo mezquina, vengativa, o finalmente me estaba defendiendo después de meses de maltrato? Al acercarse la noche, me di cuenta de que no quería estar en Boston cuando Jessica descubriera lo que había hecho.
No quería ser localizable por teléfono o en persona cuando la familia Davis se diera cuenta de que su perfecta boda de sociedad había desaparecido. Decidí escaparme, darme espacio para procesar todo lo que había sucedido. Reservé una habitación en un lujoso resort junto a un lago en el norte de Michigan, un lugar que siempre había querido visitar pero para el que nunca había encontrado tiempo. El resort era tranquilo y aislado, el lugar perfecto para reflexionar y recuperarme. Hice una maleta, configuré mi correo electrónico con respuesta automática y desactivé las notificaciones de llamadas y mensajes de texto de Jessica, Michael y Sandra. Sí activé las notificaciones de 2 amigos cercanos, personas en las que sabía que podía confiar para un contacto de emergencia. Antes de ir al aeropuerto, envié un breve correo electrónico a mi banco confirmando la cancelación de todos los pagos pendientes relacionados con la boda. Luego me detuve, preguntándome si debería enviarle a Jessica un mensaje explicando mis acciones. Al final, decidí no hacerlo. Ella había tomado su decisión con fría calculación, dándome la noticia de mi desinvitación por mensaje de texto. No merecía más consideración de la que ella me había mostrado. Mientras mi avión despegaba esa noche con destino a Michigan, sentí una extraña mezcla de emociones. Había dolor por la relación que había perdido, ira por la traición, culpa por el caos que sabía que se desataría, pero también una innegable sensación de liberación. Durante 12 años, desde la muerte de nuestros padres, me había definido principalmente como la cuidadora y protectora de Jessica. Había moldeado mi vida en torno a sus necesidades y deseos, a menudo a expensas de los míos. Ahora, por primera vez, me había elegido a mí misma. Llegué al resort junto al lago tarde esa noche, me registré en mi habitación con su impresionante vista al agua y finalmente apagué mi teléfono por completo. Lo que sucediera a continuación, lo enfrentaría en mis propios términos, no mientras me bombardeaban con llamadas y mensajes de enojo. Había recuperado el control de la única manera disponible para mí. Y ahora necesitaba tiempo para averiguar qué venía después. Mientras estaba en el balcón mirando la luna reflejarse en el lago, me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba solo de una boda. Se trataba de reconocer que a veces las personas que más amamos son capaces de herirnos más profundamente. Y a veces, lo más amoroso que podemos hacer, tanto por nosotros mismos como por ellos, es dejar de permitir comportamientos que nos dañan a ambos. Con ese pensamiento, me fui a la cama en mi tranquila y pacífica habitación de hotel, a 1000 millas del caos que estallaría a la mañana siguiente cuando Jessica y la familia Davis descubrieran que no habría boda, al menos no la que habían planeado. La mañana que debería haber sido el día de la boda de Jessica amaneció clara y hermosa en el norte de Michigan. Me desperté temprano, preparé café en mi habitación y me senté en el balcón, viendo el amanecer sobre el lago. Había elegido deliberadamente un lugar sin conexión con Chicago o Boston, un lugar donde pudiera encontrar paz lejos de la situación que había puesto en marcha. Durante casi 48 horas, había mantenido mi teléfono apagado, dándome espacio para procesar mis emociones sin la intrusión de mensajes o llamadas de enojo. Pero ahora, en lo que habría sido el día de la boda de Jessica, finalmente lo encendí, preparándome para la inevitable avalancha de notificaciones. Llegaron en un torrente, 27 llamadas perdidas de Jessica, 15 de Michael, 12 de Sandra y docenas de números que no reconocía, probablemente otros miembros de la familia Davis o del cortejo nupcial. Había más de 50 mensajes de texto y casi la misma cantidad de correos electrónicos, con asuntos que iban desde súplicas hasta amenazas. Los revisé sin abrir ninguno, no estaba lista para absorber el impacto total de su ira y pánico. En cambio, llamé a mi amiga Taylor, quien había planeado asistir a la boda como mi acompañante. Le había enviado un breve mensaje antes de apagar mi teléfono, explicando lo que había sucedido y pidiéndole que me mantuviera informada de lo que ocurriera. Allison, respondió Taylor de inmediato. Dios mío. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Esto es un caos absoluto. Estoy bien, le aseguré. Solo necesitaba algo de espacio. ¿Qué está pasando allí? Taylor bajó la voz, aunque pude notar que estaba sola. Es un desastre total. He estado recibiendo actualizaciones de Sofía, del cortejo nupcial. Aparentemente, Jessica y el cortejo se presentaron ayer en el hotel cerca de Lakeside Manor para la cena de ensayo, solo para descubrir por el gerente del hotel que el lugar había llamado para informarles que la boda estaba cancelada. Cerré los ojos, imaginando la escena. ¿Cómo reaccionó Jessica? Un colapso total, según lo que dijo Sofía.
No dejaba de insistir en que debía haber un error, que acababan de estar en el lugar la semana anterior finalizando los detalles. Michael llamó directamente al gerente del lugar, quien confirmó que tú habías cancelado todo y que legalmente no podían proceder sin tu autorización, ya que todos los contratos estaban a tu nombre. Taylor continuó describiendo cómo Jessica, Michael y Sandra habían pasado la noche llamando frenéticamente a cada proveedor asociado con la boda, solo para descubrir que yo había cancelado sistemáticamente cada servicio. Aparentemente, Sandra había intentado restablecer los contratos ofreciendo pagar directamente, pero con solo horas para prepararse y todo el personal y los suministros ya reasignados, ninguno de los proveedores podía atenderlos. Sandra estaba aparentemente furiosa, dijo Taylor. No dejaba de decirles a todos que habías tenido algún tipo de crisis psicológica y que emprenderían acciones legales. A pesar de todo, sentí una punzada de preocupación por Jessica. ¿Cómo está mi hermana ahora? Taylor dudó. Es difícil decirlo con seguridad. Sofía dijo que alterna entre llorar histéricamente y una furia fría. No deja de decir que no puede creer que le hayas hecho esto. La ironía era dolorosa. Jessica no podía creer que la excluyera de algo importante para ella. Sin embargo, eso era exactamente lo que ella me había hecho a mí. ¿Y hoy? Pregunté. El día de la boda. Por eso me alegro de que hayas llamado, dijo Taylor. Pensé que querrías saber lo que está sucediendo en tiempo real. Obviamente, no voy a ir al lugar, pero Sofía ha prometido mantenerme informada. Le agradecí a Taylor por ser una tan buena amiga durante esta pesadilla y le pedí que me enviara un mensaje de texto con cualquier novedad importante. Después de colgar, finalmente me permití mirar uno de los mensajes de Jessica, enviados solo unas horas después de que yo hubiera cancelado todo. ¿Qué has hecho? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Llámame inmediatamente. El mensaje no contenía ningún reconocimiento de cómo sus acciones habían llevado a este punto, ninguna admisión de que desinvitar a la persona que paga tu boda podría tener consecuencias. Cerré el mensaje sin responder. A medida que avanzaba el día, traté de distraerme caminando por la orilla del lago y leyendo una novela que había traído, pero mi mente seguía volviendo a Chicago, imaginando la escena que se desarrollaba en lo que debería haber sido la boda de Jessica. Alrededor de las 4 de la tarde, Taylor me envió un mensaje: realmente van a intentar celebrar la boda. Sandra convenció al lugar para que al menos les permitiera usar el espacio, ya que hoy estaba vacío. Aunque no tienen catering, flores, música ni fotógrafo. Se les está diciendo a los invitados que vengan a las 6 en lugar de a las 4, y que esperen una celebración íntima y simplificada. Me senté en un banco con vistas al lago, tratando de imaginarlo. El Gran Lakeside Manor, vacío de las elaboradas decoraciones y comodidades que se habían planeado. Jessica con su vestido de diseñador sin un fotógrafo profesional para capturarlo. Los invitados llegando para encontrar que no había hora de cóctel, ni cena, ni banda para bailar. Otro texto de Taylor: Sofía dice que Jessica apenas se mantiene en pie. No deja de preguntar cómo pudo pasar esto, diciendo que has arruinado el día más importante de su vida. A medida que se acercaban las 6 en punto, las actualizaciones de Taylor se hicieron más frecuentes. Los invitados están llegando ahora. Aparentemente, Sandra ordenó algunas flores y bandejas de comida de última hora de una tienda de comestibles local. El padre de Michael trajo altavoces y una lista de reproducción de su teléfono para la música. El gerente del lugar está siendo amable pero firme sobre lo que pueden y no pueden hacer sin personal. No se puede servir alcohol porque no tienen un camarero con la licencia adecuada en el lugar. Jessica y Michael están discutiendo con el gerente del lugar ahora mismo. Sandra está exigiendo que al menos proporcionen sillas para la ceremonia, pero no tienen a nadie para instalarlas. Podía imaginarlo todo con demasiada claridad. Jessica con su vestido de novia, el rímel corrido por las lágrimas, discutiendo con el personal del lugar mientras los invitados deambulaban torpemente, presenciando el colapso de lo que se suponía que era una boda perfecta de sociedad. A las 6:15, Taylor envió el mensaje más revelador: Sofía acaba de enviar un mensaje de que Jessica se derrumbó por completo. Dijo, y cito: todo esto es culpa mía. Nunca debería haber desinvitado a Allison. ¿En qué estaba pensando? Michael está tratando de consolarla, pero Sandra solo está allí de pie, con cara de furia. Algo se movió en mi pecho al leer esas palabras. Era el primer reconocimiento, aunque de segunda mano,
de que Jessica reconocía su papel en lo que había sucedido. No fue satisfacción lo que sentí, sino una emoción compleja entre la vindicación y la tristeza. Al caer la noche en Michigan, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Esta vez era Jessica llamando, y después de un momento de vacilación, respondí. Allison, su voz estaba ronca de tanto llorar. ¿Estás ahí? Estoy aquí, dije en voz baja. ¿Cómo pudiste hacer esto?, preguntó, pero la pregunta carecía de la ira de sus mensajes anteriores. Ahora solo sonaba rota. ¿Arruinaste todo? No, Jessica, respondí, manteniendo la voz firme. Tú arruinaste todo cuando decidiste que no era lo suficientemente buena para asistir a una boda que pagué. Cuando dejaste que Sandra te convenciera de que tu única hermana, la persona que te crió, era tóxica y necesitaba ser eliminada. Hubo silencio al otro lado, luego una respiración entrecortada. Cometí un terrible error. Lo veo ahora. Sandra no dejaba de decir que estabas tratando de controlarme, que necesitaba liberarme de tu influencia. Dijo que desinvitarte le mostraría a la familia de Michael que estaba comprometida con mi nueva vida con ellos. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora todos están de pie en un lugar vacío con bandejas de queso de supermercado en lugar de la boda que planeamos. Sandra me está culpando, diciendo que debería haberte manejado mejor. Michael apenas le habla a nadie. La mitad de los invitados ya se han ido. Hizo una pausa. Nunca me he sentido tan humillada en mi vida. Debería haberme sentido triunfante, pero todo lo que sentía era cansancio. Siento que estés sufriendo, Jessica. Pero, ¿qué esperabas que pasara cuando enviaste ese texto? ¿Pensaste que simplemente aceptaría ser descartada después de todo lo que hemos pasado juntas? Después de todo lo que sacrifiqué por ti. No sé en qué estaba pensando, admitió, con voz queda. Me dejé llevar por el mundo de Sandra y la promesa de esta vida perfecta que la familia de Michael podía darme. Perdí de vista lo que realmente importa. Hablamos durante casi una hora mientras la fallida recepción de la boda aparentemente continuaba en desorden detrás de ella. Jessica compartió más detalles sobre cómo Sandra la había manipulado sistemáticamente, jugando con sus inseguridades y su deseo de pertenecer al mundo de Michael. No excusaba sus acciones, pero me ayudó a entender cómo mi hermana, una vez amorosa, había sido manipulada hasta tal crueldad. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó Jessica finalmente. No lo sé, respondí honestamente. Lo que pasó entre nosotras no se puede deshacer, Jessica. Rompiste algo fundamental en nuestra relación, y no estoy segura de que se pueda reparar. Por favor, susurró, no puedo perderte a ti también. Sus palabras hacían referencia a nuestros padres, la pérdida que había moldeado nuestras vidas. A pesar de todo, seguía siendo mi hermana pequeña, la niña que había criado, la única familia que me quedaba. Necesito tiempo, le dije. No volveré a Boston de inmediato. Necesito espacio para pensar en todo lo que ha pasado y lo que significa para nuestro futuro. Después de colgar, me senté en mi balcón, viendo aparecer las estrellas sobre el lago, reflexionando sobre los acontecimientos del día. La boda que había consumido un año de planificación y $100,000 de mi dinero había implosionado espectacularmente. El perfecto evento de sociedad de la familia Davis se había convertido en un fiasco humillante. Y en algún lugar de Chicago, mi hermana estaba enfrentando las consecuencias de sus elecciones de la manera más pública y dolorosa posible. No sentí alegría por su dolor, solo una profunda tristeza por lo que ambas habíamos perdido. No solo el dinero o la boda, sino la confianza y el vínculo que nos habían sostenido en los peores momentos de nuestras vidas. Si eso podría reconstruirse alguna vez seguía siendo una pregunta abierta, una que no estaba lista para responder. Mientras veía la luz de la luna brillar sobre el agua, lejos del caos que había creado y de la hermana que me había roto el corazón, extendí mi estancia en el resort de Michigan por una semana completa, utilizando el tiempo tranquilo para reflexionar y comenzar a sanar. El entorno pacífico, con sus amplias vistas al lago y senderos para caminar a través de bosques teñidos de otoño, proporcionó el telón de fondo perfecto para el procesamiento emocional que necesitaba hacer. Hablé con un terapeuta por videollamada, reservé algunas citas de masaje y pasé horas escribiendo en un diario sobre mi relación con Jessica y los patrones que nos habían llevado a este punto de quiebre. Cuando finalmente regresé a Boston, me encontré temiendo y anticipando lo que vendría después. A propósito, no le había dicho a Jessica exactamente cuándo volvería,
necesitaba instalarme en mi espacio antes de enfrentarla. No debí preocuparme por el momento. Cuando mi taxi se detuvo frente al edificio de mi apartamento, Jessica estaba sentada en los escalones de la entrada, con una pequeña maleta a su lado. Se levantó cuando me acerqué, su rostro mostrando signos de la agitación emocional de las últimas semanas. Parecía más joven de alguna manera, más como la hermana que había criado y menos como la pulida novia de sociedad en la que había estado tratando de convertirse. ¿Cuánto tiempo has estado esperando?, pregunté, abriendo la puerta principal. Unas pocas horas, admitió. He estado viniendo todos los días, con la esperanza de encontrarte. Dentro de mi apartamento, un silencio incómodo se instaló entre nosotras. Éramos como extrañas a pesar de nuestra historia y sangre compartidas. Finalmente, Jessica habló, con la voz cargada de emoción. Lo siento mucho, Allison. Lo que te hice fue imperdonable. Tienes todo el derecho a odiarme. Me dejé caer en mi sofá, de repente agotada. No te odio, Jessica. Nunca podría odiarte. Pero no reconozco a la persona en la que te convertiste con la familia Davis, y no sé si puedo volver a confiar en ti. Jessica asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo tampoco reconozco a esa persona. Es como si me hubiera perdido en esta fantasía de quién podría ser, de esta vida perfecta que Sandra prometía. Quería tanto pertenecer al mundo de Michael que dejé que me convenciera de que tú eras el obstáculo. Con tazas de té que se enfriaron mientras hablábamos, Jessica detalló cómo Sandra la había manipulado sistemáticamente, jugando con sus inseguridades y su deseo de aceptación. Pequeños comentarios al principio, sugerencias sutiles de que Allison la estaba frenando o no entendía el mundo al que Jessica estaba entrando. Luego, críticas más directas, presentadas como preocupación por cómo mi naturaleza práctica y la falta de conexiones sociales se reflejarían negativamente en Jessica en su nueva vida. Me elogiaba cada vez que me ponía de su lado en lugar del tuyo, admitió Jessica, y me criticaba cuando te defendía. Al final, empecé a anticipar lo que le agradaría y a actuar en consecuencia. Fue como un lavado de cerebro, pero fui una participante voluntaria porque deseaba desesperadamente su aprobación. La desinvitación había sido sugerencia de Sandra, presentada como una necesaria ruptura limpia que demostraría el compromiso de Jessica con su nueva familia. Michael, pasivo como siempre, había seguido el plan de su madre, más preocupado por complacer a Sandra que por defender lo que era correcto. ¿Y Michael ahora?, pregunté. ¿Qué pasó después del desastre de la boda? Jessica bajó la mirada a sus manos. Ese día lo cambió todo. Cuando vio a Sandra culpándome por el fracaso de la boda, algo finalmente hizo clic en él. Se dio cuenta de cómo su madre nos había estado manipulando a ambos. Tuvimos una gran pelea con ella al día siguiente, con Michael finalmente enfrentándose a ella por primera vez. Continuó explicando que ella y Michael se habían distanciado de su familia, particularmente de Sandra. Tuvieron una pequeña ceremonia civil en el juzgado 2 semanas después de la boda fallida, con solo unos pocos amigos cercanos presentes. Sandra se había negado a asistir. Michael está en terapia ahora, trabajando en su relación con sus padres, dijo Jessica. Me pidió que te dijera cuánto lo siente por su parte en todo. Quiere disculparse en persona cuando estés lista. Asentí, apreciando el gesto, pero aún no estaba lista para recibir a Michael de nuevo en mi vida. Mi enfoque estaba en Jessica y en si nuestra relación podría salvarse. Yo también empecé la terapia, agregó Jessica en voz baja. Estoy tratando de entender por qué fui tan susceptible a la manipulación de Sandra, por qué estuve dispuesta a herir a la única persona que siempre ha estado ahí para mí solo para ganar la aceptación de personas que solo me valoraban como un accesorio para su hijo. La honestidad en su autoevaluación me conmovió. Esta era mi hermana hablando, no la novia buscadora de estatus que me había descartado tan cruelmente. Aún así, el dolor de su traición seguía vivo. Necesito que entiendas algo, Jessica, dije con cuidado. Cancelé la boda porque necesitaba defenderme después de que cruzaras una línea que nunca debería cruzarse. Pero no lo hice para castigarte o para forzarte a volver a mi vida. Si vamos a reconstruir nuestra relación, tiene que ser porque ambas lo queremos genuinamente, no porque no tengas a dónde más ir. Jessica asintió, secándose las lágrimas. Lo sé, y quiero reconstruirla. No porque necesite que me cuides como antes, sino porque eres mi hermana y te quiero. Perdí de vista lo que importa,
pero ahora lo veo claramente. Durante los meses siguientes, Jessica y yo trabajamos lenta y deliberadamente para reconstruir nuestra relación en términos más saludables. Establecimos límites claros, yo ya no sería la solucionadora de problemas por defecto en su vida, y ella asumiría la responsabilidad de sus propias decisiones y necesidades financieras. Teníamos cenas semanales, a veces solo nosotras dos, a veces con Michael, quien demostró estar genuinamente arrepentido y comprometido a crear una dinámica más saludable que la que había conocido. Mi propio viaje de sanación implicó más que solo reconciliarme con Jessica. Necesitaba abordar los patrones de cuidado que había desarrollado desde la muerte de nuestros padres. La forma en que había definido mi valor a través de las necesidades de mi hermana. Mi terapeuta me ayudó a ver cómo mi identidad se había enredado con ser la protectora y proveedora de Jessica, haciendo que su rechazo fuera particularmente devastador. Sacrificaste tu juventud para criar a tu hermana, observó mi terapeuta durante una sesión. Eso creó una dinámica complicada donde tu amor se mezcló con expectativas y su gratitud se mezcló con resentimiento. Romper ese patrón es doloroso pero necesario para ambas. 6 meses después de la debacle de la boda, Jessica y Michael me invitaron a cenar a su apartamento. Era una atmósfera marcadamente diferente a las tensas reuniones de planificación dominadas por las opiniones de Sandra. El apartamento era modesto pero cómodo, reflejando los gustos de ambos en lugar de la visión de Sandra de cómo deberían vivir. Durante la cena, Michael levantó su copa para un brindis. Por Allison, dijo, mirándome directamente a los ojos. Gracias por darme otra oportunidad y por enseñarme cómo es la verdadera lealtad familiar. Siento que me haya costado una lección tan dolorosa aprenderlo. Jessica extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Estamos estableciendo límites firmes con mis suegros, explicó. Sandra no está contenta con eso, pero está aprendiendo que si quiere una relación con nosotros, tiene que ser en términos que nos respeten a todos, incluyéndote a ti. Esa noche marcó un punto de inflexión en mi proceso de sanación. Ver a Jessica y Michael creando una vida basada en sus propios valores en lugar de las expectativas de Sandra me dio la esperanza de que algo positivo había surgido del desastre de la boda. Mi vida personal también comenzó a florecer. Empecé a salir con James, un amable abogado ambientalista que conocí a través de un colega. Me uní a un grupo de senderismo que me sacaba de la ciudad los fines de semana. Incluso comencé a explorar la posibilidad de abrir mi propio pequeño bufete de abogados, centrándome en áreas que me apasionaban en lugar de solo casos corporativos. Un año después de la boda cancelada, Jessica y yo hicimos un viaje de hermanas al resort junto al lago en Michigan, donde había buscado refugio durante ese tiempo doloroso. Sentada junto al mismo lago, pero con nuestra relación sobre una nueva base, Jessica me preguntó qué había aprendido de todo lo que había sucedido. Pensé cuidadosamente antes de responder. Aprendí que la verdadera familia no se trata de obligación o control, sino de respeto y amor. Aprendí que defenderte no es egoísta, es necesario. Y aprendí que a veces tienes que estar dispuesta a perder algo para descubrir si realmente era tuyo para empezar. Jessica asintió, sus ojos reflejando tanto la tristeza por lo que habíamos pasado como la esperanza por lo que estaba por venir. Yo aprendí que la aprobación de los demás no tiene sentido si tienes que traicionarte a ti misma para conseguirla, y que ninguna cantidad de estatus social o riqueza puede reemplazar el vínculo de alguien que te ha amado en tus peores momentos. Mientras veíamos la puesta de sol sobre el lago, sentí una sensación de paz que había estado ausente durante mucho tiempo. El camino hacia la sanación había sido doloroso y complejo, pero había valido la pena. Jessica y yo nunca volveríamos a la relación que teníamos antes, pero quizás esta nueva conexión, construida sobre el respeto mutuo en lugar de la dependencia, era más saludable para ambas. La boda que nunca ocurrió me había costado financieramente, pero lo que gané en autorrespeto y crecimiento personal fue, en última instancia, más valioso que cualquier cantidad de dinero. Y Jessica, al perder su elaborada boda de ensueño, había encontrado una versión más auténtica de sí misma y una relación más honesta con su esposo. Algunas relaciones se rompen sin remedio por la traición, pero otras pueden transformarse a través de ella, emergiendo más fuertes en los lugares rotos. Jessica y yo tuvimos la suerte de encontrarnos en la segunda categoría, no porque el dolor fuera menos real, sino porque el amor subyacente era lo suficientemente fuerte como para soportar incluso nuestros peores errores. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para defenderte, aun sabiendo que podría herir a alguien que amas?
¿O has experimentado una traición que finalmente te llevó al crecimiento personal? Comparte tu historia en los comentarios a continuación y no olvides dar me gusta y suscribirte si esto resonó contigo. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda que a veces las decisiones más difíciles conducen al crecimiento más importante.